El día de hoy vamos a ver el tema de derivadas de orden superior. Es importante recordar, ¿verdad?, que todos estos temas siempre van, por decirlo así, uno detrás del otro y se van acumulando. Es decir, para derivar ya podemos utilizar todas las formas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Siempre va a ser así. No es, entonces podemos utilizar la regla de la cadena, podemos utilizar derivación implícita, derivación logarítmica, las derivadas elementales, ¿verdad? Todo eso siempre lo vamos a seguir utilizando. No es que uno tiene que aferrarse a solo algo, como ya vio esto, ya lo otro no se usa, no, sino que todos los temas los podemos seguir utilizando. Entonces, ahora sí, vamos ya a lo que es el tema de esta semana, que es derivadas de orden superior. Y tenemos este cuadrito. Entonces, ¿qué quiere decir derivadas de orden superior? Quiere decir que existe la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y n derivadas, ¿verdad? Como se puede ver acá. Es decir, bueno, es muy importante también continuar que estas son maneras de que nosotros podemos ver una derivada o que nos pueden preguntar. Generalmente nosotros trabajamos por simplicidad con y el simbolito acá, ¿verdad? Pero pueden poner f, ¿verdad? F' o de f o de y sobre x, ¿verdad? Pueden ponernos de cualquiera de estas maneras que significa lo mismo, derivadas. O que calcule la derivada. Si le dicen calcule f' de x, es la primera derivada. O si nos ponen una y' o de f o de y sobre x, quiere decir lo mismo. Y para la segunda, tercera y n derivadas va a seguir así. En lugar de un simbolito van a ser dos rayitas y casi que así para todo. Entonces es muy importante que si nosotros vemos, perdón, este símbolo, significa que hay que sacar la segunda derivada, al igual si vemos este o si vemos este. Por si en el examen o en algún ejercicio nos sale algo, no digamos, uy, es que yo solo me lo aprendí con la y el simbolito. No, pueden preguntarlo de cualquier forma. ¿Qué quiere decir segunda derivada o tercera derivada? Quiere decir que a la derivada que acabamos de calcular le volvemos a aplicar derivación. Es decir, si nos preguntan por la segunda derivada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos la primera derivada y lo que nos da la primera derivada lo volvemos a derivar, valga la redundancia. ¿Ok? Igual con la tercera. Si nos preguntan por la tercera derivada, ¿qué quiere decir? Que sacamos la primera derivada. A esa primera derivada le sacamos otra o derivamos otra vez y ya tenemos la segunda derivada. Y esa segunda, o a lo que nos dio de esa segunda derivada, volvemos a derivar para hallar una tercera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con la cantidad que hayan, siempre depende de lo que nos pregunten, ¿verdad? Hay que derivar esa cantidad de veces. ¿Ok? Entonces estamos ahí con lo que es como el concepto, que no es nada extraño, nada muy complejo. Simplemente que si nos preguntan por la segunda derivada, quiere decir que tenemos que derivar dos veces. Por la tercera, tres veces y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a resolver tres ejercicios para que nos quede más claro y para que veamos también cómo nos pueden preguntar eso en algún ejercicio, un examen, tarea o lo que haya. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer ejercicio. Hallar y vea que sale F y tres veces el simbolito. ¿Qué quiere decir esto? Tercera derivada. ¿Ok? En este ejercicio también nos hubieran podido poner en lugar de esta F, nos hubieran podido poner ese simbolito, ¿verdad? Y significa lo mismo. ¿Ok? Allá la tercera derivada, dada la función f definida por fx, es igual a x a la 7 por ex. Entonces, tenemos esta expresión. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Hallar la primera derivada. ¿Ok? Entonces, está sencilla, no está nada del otro mundo. Tenemos que aplicar la regla del producto.
y de esta manera hallamos la primera derivada que nos da esto. ¿Cómo lo averiguamos o cómo lo hicimos? Es una multiplicación que es la primera derivada, o sea, x lo derivamos una vez, queda 7x a la 6 por el segundo elemento sin derivar, más el primero sin derivar, x a la 7, por el segundo elemento derivado. Y la derivada de x es x, que es igualito. Entonces, ya hallamos la primera derivada. Pero no nos están preguntando por la primera, nos están preguntando por la tercera. ¿Ok? Entonces significa que hay que hallar la segunda. Y la segunda derivada es agarrar la primera, la que acabamos de hacer, y derivarla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una suma de dos expresiones y cada expresión es una multiplicación, ¿verdad? Entonces significa que hay que aplicar la regla del producto acá, más aplicar la regla del producto acá también para derivar, y nos queda de la siguiente manera. ¿Por qué? Vean que aquí hay que aplicar, vamos a ver, voy a dibujar por ahí. Ok, entonces primero derivamos esto, que sería esto de acá, y luego hay que derivar esto, que sería esto de acá. Ok, entonces vamos a ver, 7x a la 6, bajamos el 6, ¿verdad? Lo multiplicamos por el 7, queda 42, y le bajamos 1 al exponente, por el segundo elemento sin derivar, más el primer elemento sin derivar, 7x a la 6, por el segundo elemento derivado, y queda así. Recuerdo, ya lo dije, que la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x, que es igual. Más, ahora viene la segunda parte de la suma, que también hay una multiplicación, 7x a la 6, x más x a la 7, x. Aplicamos la regla del producto igualmente. ¿Ok? Entonces, es muy importante algo. Ya ahí, esa es la segunda derivada. ¿Ok? ¿Verdad? Así como está la segunda derivada, y ya habría que hallar la tercera derivada. Pero si nosotros vemos bien la expresión, hay cosas aquí que se pueden simplificar. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un 7x a la 6, x. Aquí otro 7x a la 6, x. ¿Qué significa 7x a la 6, x más 7x a la 6, x? Es lo mismo que 14x a la 6, ¿verdad? Si tenemos aquí un 7x a la 6, aquí otro 7x a la 6, vamos a hacer un 14x a la 6. Entonces ya ahí simplificamos un poco. Una vez que ya simplificamos, y ahora sí podemos sacar la tercera derivada. ¿Por qué se simplifica? Bueno, para que se nos haga el ejercicio más sencillo. Entonces, la tercera derivada sería agarrar todo esto y volverlo a derivar. ¿Ok? Y tenemos varias sumas y bueno, tenemos dos sumas acá, esto más esto más esto. Y cada elemento, cada expresión de la suma es una multiplicación. Entonces, similar a al que acabamos de hacer hace un ratito, y nos queda de la siguiente manera. Entonces voy a pintar de nuevo, ¿verdad? Esto sería esto que hay por acá. Esto aquí sería esto que está por acá. Y esto aquí sería esto que está por acá. Entonces derivamos, no voy a hacer énfasis, ¿verdad? Porque ya tenemos más que claro esas derivadas y están sencillas. Entonces derivamos y ya esa sería la tercera derivada, que es lo que nos están preguntando, pero podemos simplificarlo, ¿verdad? Uniendo algunos términos. Por ejemplo, aquí tenemos 42x a la 5, aquí tenemos 84x a la 5. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Tenemos, ay, vea, yo aquí puse puse un x a la 5, pero es un x a la 4. Así que ellos ven. Ahí me equivoqué.
Bueno, tenemos un x a la 5 acá, tenemos un x a la 5 acá, tenemos un x a la 6 aquí, otro x a la 6 acá. Entonces podemos simplificar y queda de la siguiente manera. 210x a la 4 es esto, ¿verdad? Y cuando uno deriva le baja uno el exponente. A mí se me olvidó ponerlo por ahí. Entonces queda 210x a la 4 de x más 126x a la 5 de x. ¿Por qué? Sumamos este x a la 5 más 21x a la 6, después lo de acá, más x a la 7x. Entonces, de esta manera hallamos la tercera derivada. Y ya, esa sería la respuesta de ese ejercicio, que nos ayuda a entender un poco cómo es que se hacen las derivadas de orden superior, cuando hay que sacar varias derivadas. Entonces, ¿cómo nos fue con este primer ejercicio? ¿Alguna duda? Ok, ¿todo bien? Perfecto, entonces, eso es una forma en que nos pueden preguntar cuando estamos hablando de orden de derivadas de orden superior o derivadas en sí. Esta es una manera en la que nos pueden preguntar directamente, halle la segunda derivada, halle la tercera derivada de esta expresión, la cuarta, la quinta, ¿verdad? Bueno, no creo que sean tan extremistas en el examen o algo así, pero así directamente nos dan una función y nos dicen, halle la n derivada. Pero no siempre puede ser así. Nos pueden preguntar eso de otra manera, que es la que tenemos en el segundo ejercicio, que nos dicen, verifique que dada la curva x a la 4 más y a la 4 igual 16, se cumple que, y recordemos que esto significa segunda derivada, se cumple que la segunda derivada es igual a menos 48 x al cuadrado entre y a la 7. Entonces, a diferencia del anterior que nos dan una expresión directamente y nos dicen, halle la segunda derivada o halle la tercera. Aquí nos dan una curva, pero nos preguntan que si la segunda derivada es igual a tal expresión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que derivar esto para sacar la primera derivada y volverlo a derivar para hallar la segunda y verificar si es correcto. ¿Ok? Entonces, tenemos la expresión. Y si nosotros vemos acá, la manera más sencilla de derivar esto es aplicando derivación implícita. ¿Qué decía la derivación implícita? Bueno, que teníamos que derivar a ambos lados de la igualdad. Y el asunto ahí con la derivación implícita es que nosotros no sabemos el valor exacto de y. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Ok, derivamos para hallar la primera derivada. Y vamos a hacerlo con derivación implícita. Entonces, tenemos que derivar a este lado y a este lado. Vamos a ver. La derivada de 16 es 0. Ahora vamos con esta parte. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3 más la derivada de y a la 4 es 4y a la 3, pero como nosotros no sabemos qué es y, hay que multiplicarlo por y' y queda de la siguiente manera. ¿Ok? Recordemos que así es la derivación implícita que vimos la semana anterior. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, como nosotros no sabemos qué es y, hacemos como que y es una función, ¿verdad? Entonces aquí en este y a la 4, solo en y a la 4, habría que aplicar como una regla de la cadena. Entonces derivamos primero la potencia y lo multiplicamos por la derivada de la función y, que no sabemos qué es y, cuál es el valor de y, entonces ponemos y'. Y eso es igual a 0. Ya ahí tenemos la primera derivada. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Acá de una vez directamente podríamos derivar otra vez implícitamente para sacar la segunda derivada y ver si se cumple esto que nos dijeron acá. Pero derivar otra vez implícitamente ya se nos hace más complicado. No era tan fácil como el primero, que teníamos ya una suma sencilla
Sabíamos que esto se podía hacer igual a 0. Si derivamos acá implícitamente, se nos vuelve, como le dije, más complicado. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que nosotros ya teniendo esto, podemos saber directamente cuál es el valor de y', despejándolo. Y si lo despejamos, nos queda que y' o la primera derivada de y es igual a menos 4x a la 3 entre 4y a la 3. ¿Qué hicimos acá? Lo único que hicimos fue despejar y'. ¿Para qué? Para que ahora sea mucho más fácil sacar la segunda derivada. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien. Lo único que hicimos ahí fue derivar implícitamente y despejamos para saber exactamente cuál es la primera derivada. Ok, entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, podemos averiguar la segunda derivada. ¿Qué sería la segunda derivada en sí? Sería, bueno, aquí esto lo simplificamos un poco más, se me olvidó. Podemos simplificar un poquito más. Queda de la siguiente manera. Entonces, yo ahora sí, como les estaba diciendo, bueno, ahí me hace una pregunta, que ¿por qué la derivada de 16 es 0? Es por las derivadas elementales. Vamos a ver si lo pongo por acá. Entonces, aquí está, aquí está. ¿Sí, sí ven ahí? Bueno, estas eran las derivadas elementales que teníamos en el cuadrito. Y la derivada de k de una constante, o sea, un número, es 0. Entonces, por eso es que la derivada de 16 es 0. Ok. Continúo, ahora sí. Entonces, ahora hay que averiguar la segunda derivada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos están pidiendo. Otras palabras. Que la segunda derivada sería sencillamente agarrar esto y derivar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar la derivada de cociente, ¿verdad? Y nos queda de la siguiente manera. Voy a ponerlo por acá otra vez para recordar también esto. Que nos queda así. La derivada de un cociente de funciones. Entonces sería, voy con la primera, la parte de abajo, el denominador, que es como lo más sencillo del primero. Es agarrar el denominador y elevarlo al cuadrado. Entonces queda y de 3 elevado al cuadrado. Que eso ya sabemos que es de 6, ¿verdad? Pero lo puse así primero para que nos quede más sencillo. Ahora es la parte de abajo, gx, vea, sin derivar, entonces queda y de 3 por la parte de arriba derivada, que sería 3x al cuadrado, menos la parte de abajo derivada, digamos, que sería 3y a la 2, o bueno, vamos a ver, ¿qué es por aquí? Ah, sí, es que no lo veo. Ahora sí, perdón, continúo. Después del menos tenemos la parte de arriba sin derivar, entonces quedaría x a la 3 por la parte de abajo derivada, que sería 3y a la 2, y pasa lo mismo que nos pasaba acá, bueno, que tenemos, hay que derivar y como no sabemos qué es exactamente y, lo multiplicamos, o hay que aplicar lo que dije hace un dato, que era como una regla de la cadena, lo multiplicamos por y'. Eso fue lo que hicimos acá. Entonces ya esta sería la segunda derivada, que ahí podemos simplificar un poquito más, ¿verdad? Podemos agarrar y a la 3 y ya aplicar ley de potencias. También nosotros sí sabemos que es y', entonces nos queda la siguiente expresión. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo único que hicimos por acá fue, bueno, aplicar ley de las potencias acá, y como nosotros ya sabemos que es y', lo sustituimos, nada más, ¿verdad? Y' lo tenemos aquí, este valor, lo sustituimos. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer más? Si nosotros vemos ahí, uno dice, ¿ahora qué hago?
¿verdad? Ya, como que no tengo muy claro qué hacer, ya simplifiqué, ya derivé, pero esto no es igual a esto. Entonces ya uno directamente podría decir ahí que es falso o algo así, pero uno puede simplificar o uno puede encontrar la forma de hacerlo. Entonces, uno sabe que aquí tiene un y a la 6 y ocupa un y a la 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que ahí abajo haya un y a la 7? Entonces, la manera que se me ocurrió a mí fue multiplicar y sobre y. Entonces multiplico un y arriba y y abajo. Y nos queda de la siguiente manera. Queda y a la 4, ¿verdad? Porque agarro y lo multiplico por todo lo que está aquí arriba. Entonces queda y a la 4 menos 3x al cuadrado menos x a la 3 por 3y a la 3. Antes había un 3y a la 2, pero como multiplico en y, queda un y a la 3. Aquí pasó lo mismo. Antes era un y a la 3, pero como multipliqué y, queda y a la 4. Y abajo, en lugar de un y a la 6, queda un y a la 7. Entonces, de esta manera, ya podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, bueno, nos quedaría la siguiente manera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Vamos a ver. Por ejemplo, acá multiplicamos este y a la 3 por este, y a la 3 se canceló, entonces, por decirlo de esta manera, nos queda x a la 3 por x a la 3, y multiplicando todo eso nos queda 3x a la 6. Y aquí nada más acomodamos un poquito, menos 3x al cuadrado, y a la 4. ¿Y de dónde salió este menos? Bueno, lo que hice fue agarrar este menos y ponérselo a las expresiones, y queda de la siguiente manera. Entonces, ahí tenemos menos 3x a la 2 y a la 4 menos 3x a la 6 sobre y a la 7. Y ya uno otra vez podríamos decir, no, hombre, ya hice eso, pero no me sigue igual, no me sigue quedando igual a lo que está acá. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, podemos hacer algo más todavía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un y a la 4. Y si nosotros vemos por acá, tenemos un y a la 4. Que si nosotros despejamos ese y a la 4, nos quedaría que y a la 4 es igual a 16 menos x a la 4, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya la 4, aquí tenemos ya la 4, podemos sustituir eso por acá. Nos queda de la siguiente manera, y ya teniendo esto, lo que nos queda es multiplicar este menos 3x a la 2 por esto, nos queda así, y aquí tenemos un más 3x a la 6, y aquí un menos 3x a la 6, restamos esos valores, y nos queda menos 48x al cuadrado sobre ya la 7, y que esa es la segunda derivada, ¿verdad? Que es lo que estamos averiguando, y si vemos, esto es lo mismo que hay acá. Entonces, ya esa sería la respuesta. Ya verificamos que efectivamente la segunda derivada es igual a menos 48x al cuadrado sobre y a la 7. ¿Cómo nos fue con este segundo ejercicio? Un poquito más extenso, pero tampoco era algo del otro mundo. Las derivadas estaban fáciles. Lo que tal vez se nos complica un poquitillo ahí fue saber o que se nos ocurra, ¿verdad? Cómo llegar a eso, pero ya vimos que sí se puede. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de cómo nos pueden preguntar por una segunda derivada, diciendo que verifique. Ok, entonces vamos con el tercer y último ejercicio. Si tienen alguna duda, me escriben o me dicen, ¿verdad? Y nos preguntan, verifique que si
Y es igual a x por arco tangente de 2x menos 1 sobre 4 logaritmo natural de 4x al cuadrado más 1. Entonces, la segunda derivada más 4x al cuadrado por la segunda derivada es igual a 2. Entonces, nos están dando una expresión y nos están preguntando que si esta otra expresión se cumple. ¿Ok? Nos están dando y por aquí en lo que hay que verificar, nos están dando la segunda derivada. ¿Qué quiere decir esto de y? ¿Qué quiere decir esto? Que para poder verificar que si eso se cumple, va a ser necesario, entonces, averiguar la primera derivada para después averiguar la segunda derivada. ¿Ok? Un toquecito. Listo. Ok, continúo. Entonces tenemos la expresión. Esta es la expresión que nos están dando acá. Y lo primero que vamos a hacer es averiguar la primera derivada. ¿Por qué? Porque para averiguar la primera derivada para averiguar la segunda derivada es necesario saber la primera, porque necesitamos la segunda para verificar si se cumple esta condición que nos están dando acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar esto. Aquí tenemos una resta, es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que averiguar la derivada de esto que está por acá y de esto que está por acá. Otros detalles importantes a ver es que aquí, esta segunda que hay acá, hay un x multiplicando a esto. ¿Qué quiere decir? Que hay que averiguar hay que utilizar, mejor dicho, la regla del producto, ¿verdad? Porque aquí hay una multiplicación y aquí no es necesario porque, ustedes dicen, sí hay que utilizar la regla del producto porque hay un 1 sobre 4 multiplicando el logaritmo natural, pero recordemos, se los pongo por acá, que eso es una constante multiplicando a una función, que la constante se queda ahí quietita y uno deriva la función. Ok. Entonces, listo, continúo. Vamos a derivar, ahora sí. Será como para que nos fuéramos aclarando un poco el ejercicio. Entonces, y queda de la siguiente manera, aplicando la primera derivada de una vez, queda de la siguiente manera, porque es la derivada del primer elemento. Aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Aplicamos regla del producto, que sería la derivada del primer elemento por el segundo elemento sin derivar. Entonces queda arc tan de 2x. Y ustedes dicen, ok, pero la derivada de x, recordemos que la derivada de x es 1. Entonces 1 por arco tangente de 2x es arco tangente de 2x más el primer elemento de la multiplicación sin derivar, entonces queda x, por el segundo elemento derivado, que sería arco tangente de 2x, que si vemos acá, tenemos una función que es arco tangente, y dentro de arco tangente tenemos otra función, entonces hay que utilizar la regla de la cadena, que lo que hay que hacer es derivar primero el arco tangente, que queda de la siguiente manera, por derivamos lo que está dentro del arco tangente, que es 2x, y la derivada de 2x es 2. Entonces, ya derivamos la primera parte de la resta. Ahí ustedes pueden buscar, tal vez ahí uno dice, ¿de dónde sacó esa? De la derivada de arco tangente, ¿cuál es? Se los voy a poner acá. La derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Esa es la derivada de arco tangente. Siendo x, ¿verdad? Lo que está dentro de arco tangente. Entonces,
queda 1 sobre 1 más x al cuadrado, que x es lo que está dentro, sería 2x al cuadrado. Y como aquí hay una función dentro de esta tangente que es 2x, usamos regla de la cadena por la derivada de 2x es 2. Ok. Ya derivamos esta parte, ahora seguimos, menos, y hay que derivar esta parte, esto de acá, ¿verdad? Que sería lo azulito, voy a pintarlo por ahí. Ok, ¿verdad? Que sería, bueno, la constante se queda ahí 1/4 por la derivada del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 1. Sería 1, la derivada, hay que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, primero, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre 4x al cuadrado más 1, por la derivada de lo que está dentro, que sería 4x al cuadrado más 1, sería 4x al cuadrado, la derivada de este sería, pasamos el 2 aquí, queda 8x, más la derivada de 1 es 0, entonces no lo ponemos. Entonces, de esta manera ya averiguamos la primera derivada de y. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer ya es averiguar la segunda, ¿verdad? Pero como les dije, lo recomendable a veces es simplificar un poco. Entonces, si tenemos aquí x por 1 por 2, podemos dejar esto solo en 2x sobre esto. Menos, aquí tenemos 1/4 por 1 sobre esta expresión por 8x. Podemos hacer esa multiplicación acá también y queda de la siguiente manera. Arco tangente de 2x más 2x sobre 4x al cuadrado más 1. Lo único que hice acá fue, ¿verdad? Esta potencia la apliqué a esta expresión. Y lo que hice fue darle vuelta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí tenemos algo similar. Entonces, por ahí vamos a poder hacer algo, ¿verdad? Menos 8x sobre 4 por esta expresión que podemos simplificar este 8 con este 4, que sería 8 entre 4, 2, y queda de la siguiente manera, arco tangente de 2x más 2x sobre 4x al cuadrado más 1 menos 2x sobre 4x al cuadrado más 1. Si ustedes ven, esta expresión es lo mismo que esto, y aquí se están restando, por lo tanto las podemos quitar de acá, y nos queda que la primera derivada de y es igual a arco tangente de 2x. Y ya simplificado, y ahora sí podemos sacar la segunda derivada de y, que se nos hace muy sencillo en este ejercicio, que si ustedes dicen que es un ejercicio largo, bueno, siempre nos ponen algo ahí como para hacer un toquecito más rápido, y que es que la derivada de cotangente de 2x, ya nosotros tuvimos que averiguarla por acá, ¿verdad? ¿Cuál era la derivada del cotangente de 2x? Bueno, aquí lo habíamos averiguado. Entonces, simplemente la segunda derivada sería la derivada de esto, que es esto. Ya lo habíamos averiguado. Entonces, ¿para qué volver a complicarnos si ya lo habíamos hecho acá? Entonces, tenemos que la segunda derivada de y es igual a 2 sobre 1 más 4x al cuadrado. Aquí no le di vuelta, ¿verdad? No era necesario. Era como aquí, que yo le había dado vuelta para que se pareciera más. Y no era tan necesario, lo dejé así. Y ¿ahí queda el ejercicio? No, ahí no queda el ejercicio. ¿Por qué? Porque no nos están preguntando directamente por la segunda derivada de y. Nos están preguntando que si se cumple esta expresión. Es decir, que si se cumple esto. Entonces, ya una vez que tenemos la segunda derivada, esto se nos va a hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es sustituir la segunda derivada por el valor de ella y nos queda de la siguiente manera. Entonces, lo que queda aquí ya, ¿verdad? Queda y prima, ¿verdad? La segunda derivada de y es esto, más 4x al cuadrado por la segunda derivada, que es esto, es igual a 2. Aquí tenemos un 4x al cuadrado multiplicando, entonces lo podemos multiplicar por acá y nos queda de la siguiente manera. Si ustedes ven, tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces,
Podemos hacerla solo en una. 2 más 8x al cuadrado sobre, como era un denominador igual, ¿verdad? Lo dejamos en solo 1. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos sacar un 2 a factor común y nos queda de la siguiente manera, sacando el 2 a factor común. Y esto es lo mismo de eso, entonces lo cancelamos, ¿verdad? Podemos cancelarlo ahí y nos queda que 2 es igual a 2. Entonces ya verificamos que esto sí era cierto. ¿Ok? Entonces hasta ahí queda el ejercicio. ¿Cómo nos fue con este tercer ejercicio? ¿Alguna duda con este o con los otros? ¿Todo bien? Dicen por ahí. Si ustedes vieron, no eran nada del otro mundo. Era derivar nada más. Y las derivadas, cuando también generalmente cuando nos preguntan por segunda derivada, tercera derivada, las derivadas no son tan difíciles de sacar. ¿Ok? Chicos y chicas, entonces si no hay duda, esto sería todo por hoy. Muchas gracias.